casi 55 minutos, así que vamos a darle con todo. Y deje abierto ahí en el capítulo 2 o 3, porque el día de hoy vamos a entrar en el capítulo, finalizar el capítulo 2 y vamos a entrar en el capítulo 3. Y vamos a ver cómo Pablo hace referencia a que no existe nadie, ni uno, que sea justo. Justo. No hay nadie. Nadie. Y quizás hoy es como que esto te choque un poco. Pero está bueno que nos choque para que nos demos cuenta de quiénes somos. ¿Por qué? Porque lo que tiene la función del libro de Romanos es mostrarle al hombre que se vive apoyando en los argumentos, en su propio criterio. Ustedes saben que hay un estudio hecho de que la gente se cree que es buena, que es bastante buena, que es casi buena. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en el mundo creen, y este es el gran problema, que bueno, yo no soy tan malo, yo estoy bien, Dios me va a perdonar, yo me voy a ir al cielo cuando me muera porque de chiquito mi mamá me bautizó y porque yo tomé la confirmación y la comunión y yo no maté a nadie. Y esos son los argumentos del hombre. Pero ¿sabe lo que dice realmente el Señor? Que no hay ni siquiera uno bueno. Ni siquiera uno. Porque si hubiese habido alguien bueno, Jesús no tendría que haber venido. Y Jesús vino a hacer una tarea extraordinaria, titánica, una tarea única, extraordinaria. Por eso que cuando la gente le da la espalda a Dios, por eso cuando lo crucificaron a Cristo desde la cruz, fíjense que él estaba siendo torturado, pero él nunca perdió su identidad, nunca perdió el juicio. Él estando ahí en la cruz, cada cosa, él estaba agonizando, pero él tenía control total. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, a Jesús lo mataron. A Jesús no lo puede matar nadie, hermano. Nadie. Jesús entregó su vida. Nadie. Jesús dijo, por eso cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Maico y quieren defenderlo, Jesús dice, tranquilos, a mí nadie me viene a arrestar, yo soy Dios. Yo simplemente le digo al Padre, Padre, dame 12 legiones de ángeles, y sabe que miles de ángeles defendiéndolo. Le dijo, todo esto ocurre porque hay un porqué. Y Jesús estando en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacían. No sabían. Entonces hoy la gente que le da la espalda a Dios, hoy la gente que no entiende nada de Dios, ese es el tema, no entiende nada. Y cuando nosotros nos alimentamos de su palabra y le abrimos el corazón y le decimos, Señor, enséñanos, instruye, porque algo que Dios quiere es que tú le conozcas. Y cuando tú le empiezas a conocer a Dios, tu vida cambia. Tu manera de pensar, tu manera de vivir, empiezas a entender. Yo hace un rato hablaba con una hermana y bueno, y ella me contaba un poquito sobre sus luchas y sus conflictos que está teniendo y con su familia y justo hoy a la mañana también le mandaba un mensaje a una mujer también que está con unos problemas terribles con sus hijos y esto. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la gente? El gran problema que tiene la gente es que la gente basa su vida y su felicidad lo basan en el entorno en el que viven. Y es como que el ser humano lo que quiere es tener el control constantemente, tener el control todo el tiempo, teniendo el control de la situación en la que viven, de sus hijos. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra claramente
que esto es totalmente equivocado. Que nosotros no tenemos el poder sobre nuestros hijos. No tenemos. Nuestros hijos, y eso nos muestra Dios, que nuestros hijos no son nuestros, son prestados. Y que cuando ellos crezcan, ellos van a tomar su propia elección. Y nosotros queremos que sean felices porque tú lo quieres. Pero a veces ellos tienen que vivir su propia vida, sus propias experiencias, sus propias derrotas, sus propios fracasos. Pero tú no puedes basar tu felicidad, tu vida, por cómo ellos estén. Tú tienes que entender que tu felicidad tiene que ser Cristo. Porque cuando ellos necesiten ser felices, te van a ver a vos, que estás bien en Dios. Pero ¿cuándo será eso? No lo sé. Entonces, si nosotros tuviéramos poder de torcerle el brazo a la gente y que la gente hiciera lo que nosotros quisiéramos, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos torcerle el brazo a la gente y que la gente haga lo que nosotros queremos. Queremos que nos quieran, queremos que ellos sean felices, queremos que vivan así. Y ahí te das cuenta que del único gobierno que tú tienes y el único poder que tú tienes es de tu propia vida. Nada más. Entonces nosotros basamos toda nuestra vida en que yo soy un infeliz por el matrimonio que tengo, yo soy un infeliz por los hijos que tengo, yo soy un infeliz por la infancia. No, tú eres un infeliz porque lo quieres. Solamente eso. Entonces la gente es más fácil no hacerse cargo y culpar a todo el medio ambiente y no darnos cuenta de algo, de que Dios realmente quiere que nosotros seamos felices. De que Cristo es el camino, que no hay otro, no hay. Busques donde lo busques. Mira, hermanos, yo he pasado casi 20 años de mi vida sirviéndole al Señor y he pensado y he pasado horas meditando y leyendo y buscando. No hay otra solución que no sea Cristo. No existe. No existe. Puedes apoyarte en el budismo, puedes apoyarte en el yoga, puedes apoyarte en donde tú quieras, en la ciencia, en el intelectualismo, en la cultura, en las personas. No hay. Cristo es lo único. Y hasta que tú no lo entiendas, seguirás toda tu vida dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, perdiendo tu tiempo, como muchas personas lo han hecho. Y esto nos enseña el libro de Romanos. Y nos abre el entendimiento y nos hace ver que lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque, como recién le decía a Eliel, yo le digo, la Biblia lo que tiene es que muchas veces la gente la lee para ver qué bueno me va a decir. No, la Biblia lo que tiene que te tiene que enseñar. Porque la palabra de Dios no está desactualizada, la palabra de Dios no está fuera de tiempo. Lo que es la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Para enseñarte el camino correcto, mostrarte quién es Cristo. Yo lo puedo, mucha gente dice, yo no lo veo a Cristo. Si tú no ves esto, no ves a Cristo. Cuando ves esto, ves a Cristo. Porque Jesús dijo, mi palabra es vida. Entonces nosotros no queremos acercarnos a esto. Nos da miedo. Y dice, donde habíamos dejado el día viernes, fue en el capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer en el versículo 25. Y dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, ¿qué significa esto? Primeramente yo dije, Señor, vamos a tocar un tema que quizá mucha gente dice, ¿qué es lo que me está hablando de circuncisión? ¿Qué es eso? Bien, antiguamente, para ir un poco el tiempo atrás, antiguamente cuando estuvo Abraham, Dios es un Dios que escoge porque es la voluntad de Dios y Dios hace como Él quiere, amén. Pero no es que Dios escoge porque alguien es mejor o es peor, no, ¿se entiende? Mucha gente dice, no, vamos a adorar a la Virgen María porque Dios la eligió. No. En ese tiempo, en Israel había un montón de vírgenes. Y había un montón de Marías. ¿Se entiende? Pero Dios tenía que elegir a una. No es que Jesús podía venir el brazo en una virgen, el otro brazo no. Tenía que venir solamente en una.
Entonces hay que elegir una, ¿se entiende? Ahora, no es porque sea mejor o peor que otra. Simplemente porque Dios elige. Ahora, cuando Dios elige a Abraham, Dios lo elige a Abraham para que Abraham funde un pueblo entre todos los pueblos, que se pare entre medio de todos los pueblos para mostrar cuál es el carácter de Dios. Presta atención. Amén. Ahora, ¿por qué Dios te eligió a vos? ¿Por qué Dios me elige a mí que yo escuche esto? ¿Por qué Dios me trajo a la iglesia? ¿Para qué? ¿Porque sos mejor que tus hermanos? No, tú eres una basura igual que tus hermanos. ¿Se entiende eso? Y esto te lo va a enseñar la Biblia. Somos toda una porquería. Amén. No, ay, pastor, me está hiriendo la moral. Es así, hermano. Amén. Y esto te lo va a demostrar. Ahora, Dios te escoge, ¿por qué? Porque Dios así te quiso. ¿Para qué? Para que tú lleves el estandarte de que Cristo existe. Y Dios se te revela a tu vida para que tú en tu familia seas una antorcha encendida. Ahora, el problema es qué pasa cuando vos no entendés eso. Y te la pasas toda la vida, ay, estoy tan mal, me quiero morir, esta vida de porquería, no existe Dios. Y Dios dice, ¿para qué me revelé a vos? Para esto. ¿Se entiende? Bien, entonces Dios lo elige a Abraham y lo escoge para que Abraham funde, dice, por todas las familias de la tierra serán benditas por causa de Abraham. Entonces Dios lo elige a Abraham y le dice a Abraham que para marcar y hacer una diferencia de que alguien era descendiente y era el pueblo escogido de Dios, había que circuncidarlo. La circuncisión es algo que solamente se le hace a los hombres, que es cortarle el prepucio del pene. Eso había que hacerle a todos. Entonces esa era una señal de que la persona estaba siguiendo a Cristo o estaba siguiendo a Dios. ¿Está acá conmigo? Bien, nosotros hoy nos bautizamos. Amén. ¿Para qué nos bautizamos? Como señal de que soy cristiano. Amén. ¿Cuántos bautizados hay acá? ¿Cuántos? ¿Cuántos no bautizados hay acá? Bueno, se tienen que bautizar. Tenemos que cortarle el prepucio. Amén. ¿Se entiende? ¿Está entendiéndonos? Amén. Hay que circuncidarlos a esto. Ahora, esto hablaba de señal que estas personas seguían a Dios. Amén. Bien, entonces Pablo empieza a hacer mención de que, ¿por qué? Porque los judíos, ellos creían que hoy existe lo mismo. Vos hablas con un católico y te dice, no, yo soy cristiano porque fui bautizado. No, vos no sos cristiano porque fuiste bautizado. Uno es cristiano porque camina con Cristo, no porque fue bautizado. ¿Se entiende? El bautismo habla de una señal, pero vos tenés que seguir. Y ellos creían que con que solamente se cortaban el prepucio, listo, yo ya soy salvo, me voy a ir al cielo, vivo la vida como quiero, hago lo que se me dé la reverenda gana, igual Dios está conmigo. ¡No! Entonces Pablo hace mención porque ellos se justificaban en la ley, en la circuncisión y en que eran judíos. La palabra judío significa amado, la palabra significa escogido. Eso, amén. ¿Cuántos judíos hay acá? Poquitos. Los demás no son escogidos por Dios. Yo soy judío, amén. No necesitas ser judío de nacimiento. Judío significa, la base del judío significa ser elegido por Dios. ¿Cuántos judíos hay acá? Ahora hay un montón. ¿Vio que es cuestión de entender la palabra? Ay, yo no soy judío. Entonces no sos elegido por Dios. Amén. Ahora, entonces dice, pues en la verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión, no sirve de nada. Versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que alguien de repente cree en Dios, pero no soy circuncidado. ¿No vengo a ser pueblo de Dios? Sí. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Cuántos creyeron en Dios y no eran bautizados? Después se bautizaron. Pero no, si sos bautizado, sos hijo de Dios. Si no sos bautizado, no sos hijo de Dios. No. El bautismo da evidencia de que soy hijo de Dios. Pero yo soy hijo de Dios y todavía no había sido bautizado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay algo que ocurrió en mi corazón.
Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que Pablo está mostrando acá es que mucha gente hacía cosas externas, que es lo que Dios no quiere. Porque a veces la gente, lo externo es demostrar yo que hablar de los religiosos. Como eso que ahora ves los casos por todos lados, donde ves que, no sé, como 300 curas fueron pedófilos y violaron a los chicos. ¿Se entiende? Ellos eran religiosos, hombres santos, pero por debajo de la sotana eran desastres. ¿Se entiende? Terrible. Y eso es lo que Dios... No, porque ellos se van al cielo, son santos y violaban a los niños, por favor. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es lo que está dentro de tu corazón, no lo externo. Porque vos lo externo vos lo estás haciendo y podés demostrarle a la gente lo que quiera. Podés decirle a mamá, papá, tú eres bueno, tú no mientes, tú eres un santo. Pero por dentro, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Amén. Bien, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Significa que el que no era circunciso, pero guardaba la ley o caminaba intentando cumplir esa ley, y el otro que porque era circuncidado creía que ya la cumplía y no la cumplía en nada. ¿Se entiende? Ahora, versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo bautizar, yo puedo tomar esto, la Santa Cena. Ahora, si yo no creo en Cristo, esto que estoy haciendo no me sirve de nada. Eso es lo que quiere decir. Yo lo estoy haciendo, pero no tiene efecto. Hay gente que quizás dice, bueno, yo como el pan, tomo el vino y soy cristiano. ¿Se entiende? Y la gente decía, soy cristiano porque tomé la Santa Cena. Pero en su corazón lo que había era maldad, enojo, bronca, ira, falta de perdón, todas esas cosas. Pero tomó la Santa Cena. ¿Se entiende? Que esto no sirve si de repente tu corazón no cambia. ¿Crees en Jesús? La verdad, ¿crees en Jesús? Y tomo la Santa Cena para justificarme, para decir, bueno, ya hice esto, me voy a ir al cielo. No, hermano, esto no te hace entrar al cielo. Pero por causa de que tú tienes a Cristo en tu corazón y crees en el Señor, haces esto. No hago esto para creer, hago esto porque creo. ¿Se entiende? Ellos se circuncidaban para justificarse, pero Dios dice no, la circuncisión tiene que ser por causa de que hayas creído, porque no es exterior la circuncisión. La circuncisión es la que se hace en el corazón. Es cuando tú decides realmente y entiendes de que Dios te está llamando. Amén. Por eso dice, la circuncisión no es la exterior, sino la del corazón, la del espíritu. Eso es lo importante. Amén, iglesia. Bien, y acá entramos en el capítulo 3, que el capítulo 3 es un capítulo fascinante de los romanos, del libro de los romanos. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ahora, mira algo, ¿qué ventaja tiene el judío con respecto a la salvación? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Tiene alguna ventaja ser judío para ser salvo? ¿Qué cree usted? Preguntas y respuestas. Vio que acá hay signos de pregunta. Está preguntando, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Y de qué aprovecha? ¿Usted cree que el judío podía tener alguna ventaja por ser judío para ser salvo? ¿Qué cree usted? ¿Que no tenía ninguna ventaja? Dígalo. Tenga confianza. ¿Usted cree que uno porque es judío tiene alguna ventaja para ser salvo? Está equivocado. ¿Sí?
Dice en el versículo 2, mucho, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre, perdón que se me voy de foco, sino, ¿cuál es la diferencia entre un muchacho que crece en un hogar donde no es cristiano, a diferencia de un muchacho que crece en un hogar cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Para salvación, mucha. ¿Sabe por qué? Porque el que crece en un hogar cristiano tiene más posibilidades porque está escuchando la palabra de Dios que aquel que no la escucha. ¿Cuál era la diferencia del judío con los demás? La diferencia era que los judíos Dios le había dado la responsabilidad de que tuvieran acceso a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Por eso Dios te va a pedir cuentas a vos. Porque teniendo acceso a la palabra de Dios, a veces vivimos peor que los que no tienen acceso a la palabra de Dios. Ojo, ¿está entendiendo? Ahora dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Mucha, mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente, ¿por qué? Porque se les confió la palabra de Dios. Ahora, piense esto. Piense por un momento, piense, porque una de las cosas que tenemos aquí en la iglesia Roca Eterna, a diferencia de otras, ¿sabes que el otro día escuchaba un caso? Estaba leyendo un caso de un pastor que sucedió en Mar del Plata, de un pastor que se llamaba el templo La Unción, me parece que se llamaba, donde está preso actualmente el pastor y su esposa porque, bueno, fueron descubiertos todos los negocios turbios que hacían dentro de la iglesia, y creo que tenían como una empresa, como una panadería cristiana donde explotaban a los hermanos. El pastor abusó como de 4 o 5 hermanas de la iglesia porque le decía que su esperma era ungido. Y les robaron la plata a la gente, les sacaban sus propiedades, sus casas, todo. Y él usaba el evangelio para su propio beneficio, y él decía que era apóstol, y la gente dice que mucha gente lo seguía, mucha gente. Wow. Amén. Por eso hay mucha gente que dice, por eso yo no voy a la iglesia. No, eso es una excusa. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que los de Berea eran mucho más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque ellos, cuando escucharon a Pablo predicar el evangelio, ellos no se quedaron solamente con ello, sino que ellos fueron a la escritura a estudiar, ver que lo que Pablo estaba diciendo era verdadero. Ahora, si viene un hombre y te dice, no, porque mi esperma es ungido, ¿en qué parte de la Biblia está? Esperma, te voy a dar en la cabeza. Amén, ¿se entiende? Entonces muchas veces la gente prefiere, uno se justifica que no, yo no voy porque todos los pastores son chanta. Yo no voy porque te roban y te sacan la plata. ¿Se entiende? Entonces a veces uno mismo se quiere justificar. Bien, ahora dice que en mucho, ¿por qué? Porque Dios les confió la palabra de Dios, pero ahí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel que tenían la palabra de Dios, ¿cómo le fue a ellos a lo largo de la historia? ¿Sabes qué? Lo peor que le podía pasar a cualquier ciudadano del mundo era ser judío. Porque los judíos, hermano, hasta 1948, que la nación de Israel se la declaró una nación después de todo lo que sucedió con el holocausto nazi y todos los judíos que fueron perseguidos y esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué les pasó eso a los judíos? ¿Por qué les pasó eso? ¿Sabe qué, mi hermano? Mira, los judíos que se les confió la palabra de Dios, ellos fueron perseguidos por los babilónicos, por los persas, estuvieron 400 años cautivos en Egipto, fueron torturados por los romanos. Ahora te pregunto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios, pero encima no creían. ¿Hola? ¿Se entiende? Dios les dio esto. Le dijo, tome, ustedes son los responsables. ¿De qué van a hacer con esto? De cómo le van a demostrar al mundo de que Dios existe. Les voy a enseñar de cómo vivir una vida correcta. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se hacían dioses paganos, se hacían ídolos. Y Dios dice, hey, acá la Biblia dice que eso está prohibido. Y ellos lo hacían igual.
Acá en la Biblia dice que está mal tener amantes, y ellos lo hacían igual. Acá en la Biblia dice que está mal matar. Por eso cuando Jesús vino, Él confronta al pueblo al cual Dios le había dado la palabra. Y fue y Jesús le dijo, ustedes son pecadores. Y ellos dijeron, nosotros no somos pecadores. Si nosotros somos circuncidados. Anda a decirle a un católico, che, te vas a ir al infierno. Yo no me voy a ir al infierno. Yo tengo a la Virgencita de Guadalupe ahí al costado de la cama. Ey, necio, bruto, ignorante, ¿no leíste la Biblia? Que la palabra de Dios dice, cualquiera que se haga un ídolo, una estatua, una imagen, no adora al Dios verdadero. ¿Qué lees? El libro del Mormón. ¿Qué estás leyendo? Mormón, ¿qué te pasa? ¿Qué lees? ¿Lees la Biblia, que es la palabra de Dios verdadera y eficaz? Entonces, ahí te das cuenta cómo la gente muchas veces busca la manera de justificarse para vivir como ellos quieren. Por eso Jesús cuando vino, fíjate una cosa, Jesús le dijo algo, ustedes cumplen la ley. Y ellos decían, nosotros cumplimos la ley, nuestro padre es Abraham y nosotros somos circuncidados y somos esto y somos aquello. Y Jesús le dijo algo, ustedes cómo cumplen la ley si ustedes cumplirían la ley de Dios y nuestro padre fuera Abraham, ustedes creerían en mí. Porque la ley dice no matarás, pero ¿qué querían ellos en el corazón? ¿Qué tenían en el corazón? Muerte, lo querían matar a Jesús. Y Jesús dice, ustedes dicen, no matarás, pero me quieren matar porque yo sé lo que ustedes están sintiendo en su corazón. La gente dice, no, pero yo tengo la imagencita, yo tengo el rosario, yo amo a Dios. Pero en el corazón sienten, ¿por qué la del frente no se muere envenenada y la pasa un auto por encima? Ahora, ¿tú tienes a Dios? Yo a veces veo gente que dice, no, y la justicia de Dios, y Dios está con nosotros. Y ven a uno que lo agarran preso y que lo agarraron robando y dice, que se muera, que arda en el infierno. Oh, ¿cómo tienes a Dios? O sea, un Dios bárbaro tenés. No sé qué Dios tienes, pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Si Dios dice en su palabra, ¿qué dice? Ama, perdona, tú no juzgues. Ten misericordia, bendice a tus enemigos, perdona así como Dios también te perdona. Entonces digo, ¿qué Dios tenemos? ¿Se entiende? Ellos creían que tenían a Dios y Dios mismo que se encarna. Por eso Jesús es el verbo hecho carne. Él se encarna y dice, ¿ustedes tienen a Dios? Bueno, acá está Dios. Y yo les digo que a mí no me tienen. Y ellos dicen, no, sí tenemos. Bueno, sos Dios, tenemos a Dios. Y a Dios mismo diciéndoselo en la cara. ¿Me están entendiendo? A Dios mismo diciéndole en la cara. Jesús mismo diciéndole, yo soy Dios. ¿Qué pasa? Y ustedes están haciendo todas mal las cosas. En vez de tirarse al piso y decir, perdóname, Jesús. No, ellos, no, estás equivocado. Mira si no son necios. A la gente le hablas de la Biblia. Ah, no, eso es un libro que lo escribieron los hombres. Cuando encuentras un error y se los marcas con la Biblia, ah, no, estás equivocado, estás predicando en la carne. Dale, carne. Amén. Y bueno, y dice que Dios les había confiado la palabra de Dios. Versículo 3, perdón. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que, escuche bien esto, versículo 3. Significa que Dios les confió la palabra de Dios, pero ellos, ¿qué fueron ellos? ¿Cómo fueron? Incrédulos. Ahora, su incredulidad hace que Dios se rompa la promesa de Dios. No. Dios no cambia, Dios sigue amando a todos por igual. Amén. Eres tú el que no quiere creer. Amén. Eres tú el que no quiere. Versículo 5. Y si escuche esto. Versículo 4, perdón. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos como está escrito.
para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Ahora mira esto, dice, de ningún modo Dios no cambia. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo dice que Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es la palabra de Dios hablándote. Dios lo dejó escrito, ¿para qué? Para que las palabras no se las lleve el viento. Te las escribo acá, te las escribo en una piedra para que no las puedas romper. Te las escribo acá, ¿para qué? Para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo dice que Dios es veraz. ¿Y cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Decirle que está a tu lado, vos sos mentiroso, decir. Yo no soy mentiroso. Dale, sí. La mujer lo mandó a comprar un jabón de pan y una lata de tomate y volvió con la lata de tomate. Y le dijo, ¿y el jabón de pan qué pasó? No, no había, mentira, se había olvidado. No somos mentirosos, ¿no? No, me dijo que no había más, se acabó. Porque no quiere volver de vuelta a comprar. Somos mentirosos. Y Dios no miente. Por eso, cuando uno dice que esto es mentira, guarda. Guarda con lo que dices con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a golpear en la cabeza. Versículo 5. Y si pues nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ahora, mira, Pablo dice, yo te lo estoy diciendo como hombre. Fíjate esto. Si Dios está diciendo que todos los hombres son injustos y Dios es justo, entonces, ¿será Dios injusto para no juzgar a los hombres? No, Dios es justo. ¿Entiende? Fíjate hacia dónde Pablo nos quiere conducir. Fíjate. ¿A dónde nos quiere conducir Pablo? Pablo, ¿qué quiere enseñarle al hombre? Algo que nosotros como iglesia tenemos que enseñarle a la sociedad. Escucha, mírame a mí, no mires la pantalla. Pablo les dice, todos nosotros somos injustos y Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgarnos? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Entonces, ¿que Dios se va a convertir en injusto para no castigarnos? No, Dios sigue siendo justo. Y lo que Pablo está diciendo, está mostrando, es que no hay ni uno solo que haga lo que haga para que sea perdonado por Dios. Presta atención, no hay nada. Si cumplo la ley, ¿Dios me va a amar? No. Si soy circuncidado, ¿Dios me va a amar? No. Si de chiquito fui bautizado, ¿Dios me va a amar? No. Si tomé la comunión, la confirmación, la extra confirmación, la archi mega confirmación, ¿Dios me va a amar? No. Si yo fui fiel a mi esposa toda la vida, ¿Dios me va a amar? No. Si hice peregrinaciones, si me golpeé la espalda, si tengo 400 rosarios en mi casa, virgencita, estatua de todo lado, agua del Santo Rosario, del Riachuelo de la Plata, ¿Dios me va a amar? No. No. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada. Y aquí viene el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? La gente lo juzgaba porque le decía a Pablo porque Pablo decía todos somos pecadores. Entonces la gente decía, ¿qué? ¿Pablo está promoviendo el pecado? Pablo decía todos somos pecadores, o a grande o a chiquito de sentido. ¿Se dieron cuenta que cuando nosotros miramos a un violador le decimos, uy, que ese violador necesita la muerte? ¿Hola? O cuando vemos a un delincuente, como el otro día que robó un celular y yo vi el video y que la gente se le metía en el patrullero y le pegaban en la cara y una señora le pegaba en los testículos. Amén. Hay que hacer justicia. Entonces Dios dice, bueno, si quieres empezar, empezamos por vos. ¿Quieres? Amén. Entonces Pablo ¿por qué? Porque los judíos se justificaban ellos diciendo, nosotros somos mejores que todos los demás, porque voy a la iglesia,
porque soy circuncidado y porque tengo la ley, soy mejor. Entonces Pablo les dice, y ahí viene el título, versículo 9, no hay justo, no hay nadie que sea justo, no hay nadie. Entonces Pablo dice, Dios no te va a amar, escucha bien, Dios no te va a amar porque fuiste a la universidad. Dios no te va a amar porque te portaste bien o porque devolviste 3 caramelos que se le habían caído a la viejita. No. Dios no te va a amar porque fuiste al Vaticano y le besaste el anillo al Papa. Dios te va a amar si tú pones tu fe en Jesús, en su Hijo amado, solamente en Él. ¿Por qué? Porque el único justo es Él. El único que no tiene pecado es Él. El único que vino a hacer la obra. ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús a morir? ¿Para qué? Porque Dios es un Dios justo. Y todo el que infringe la ley tiene que morir. Entonces Dios dice, bueno, hay que matar a todos los seres humanos. Porque todos, dice la palabra, que no hay uno, todos son mentirosos, todos son injustos, todos son pecadores, todos. Desde Adán hasta hoy, hasta que se acabe la humanidad, todos son pecadores. Entonces viene Jesús y dice, yo voy a cumplir toda la ley. Yo voy a ser perfecto, yo no me voy a equivocar en nada y encima voy a pagar lo que ellos tienen que pagar, lo voy a pagar yo por ellos en la cruz del Calvario. Y todo el que crea en mí no va a ser condenado, sino va a ser salvo, va a ser perdonado y va a tener vida eterna. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Qué increíble! ¡Gloria a Dios! Amén. Ahora mira, dice, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Decirle que está a tu lado, vos también, decirle. ¿Están bajo qué? Bajo el pecado. ¿Cuántos están bajo el pecado? Ay, pero yo no mato, yo no robo. Pero si le dijiste a tu señora que no había, ya mentiste, ya está bajo la ley. Ya está bajo el juicio del pecado, ¿te das cuenta? Todos. No hay uno. No hay nada. Por eso lo que la gente quiere es justificación. Justificarse. Y escuche, y acá se pone interesante el tema. Escuche. Todos, judío, gentil, todos somos ¿qué? Pecadores. Diga conmigo, todos somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay acá? Levante la mano los pecadores, a ver. Levante. Yo no. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Mentiroso. Hipócrita, mentiroso. Dice, como está escrito, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan. Van a la virgencita de Satanudo, pero la lengua como la tienen, papá. Amén. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de ¿qué? De maldición. Maldicen a todo el mundo, pero tienen a Dios, y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escuche bien, versículo 19. Pero saben que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, ellos creían, escuche esto, ellos creían que ellos cumplían la ley. Ahora, ¿sabes para qué Dios le dio? Escuche, ¿para qué Dios le dio la ley al hombre?
¿Le dio Dios la ley al hombre para que el hombre la cumpla? No, porque el hombre no la va a poder cumplir. ¿Sabe para qué le dio Dios la ley al hombre? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué existe la ley? Para mostrarte tu infracción. Para eso. Porque Dios sabe que tú no la vas a cumplir toda. Pero ¿para qué existe la ley? Para que tú te des cuenta. Por eso escucha algo. ¿Cómo dice la palabra que el hombre no tiene excusa? Capítulo 1 de Romanos. El hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios se hace claramente visible de todas las cosas creadas. Dios le puso la conciencia al hombre, que la conciencia que hace lo juzga. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia tiene grabada en la conciencia de todo ser humano, está grabada la ley. Y la conciencia, ¿qué te dice? Cuando tú haces mal, ¿qué te dice tu conciencia? Que hiciste mal. Por eso la conciencia no puede ser engañada. Nunca. La conciencia siempre te está acusando. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Mira lo que dice. Versículo 19, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será, ¿qué? Justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. La ley, ¿para qué está? Para decirte que tú eres un pecador. ¿Para qué? Para que tú corras a los pies de Cristo. Para que tú corras a los pies de Cristo. Hoy está lleno de gente con dolor y tristeza. Y sabe que yo quería cerrar con esto. Y mira, hoy la gente vive constantemente con culpa. La culpa es el gran problema de la sociedad, el gran problema del mundo. ¿Y sabes qué, mi hermano? Mira, yo busqué y estudié. Según la psicología, enseñan que la culpa es el gran problema del hombre. Y que la culpa la ven como algo negativo y que no se puede solucionar, que hay que tirar la culpa por la ventana. Esto dice la psicología. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo aquí lo puse, hacen terapia anticulpa. ¿Cómo ayudar a la gente a no sentirse culpable? Y la culpabilidad es necesaria. Porque si yo no me siento culpable, ¿cómo puedo ir a Cristo para que Él me perdone? ¿Cómo voy a ir a Cristo para que Él me ayude si me hacen sentir de que yo no soy culpable? Pero mientras más intentan sentirse no culpable, más culpables se sienten. Por eso, escuche algo. ¿Por qué? Porque la culpa conduce a la gente ¿a qué? Al alcoholismo, a la drogadicción, a la demencia, a los conflictos. ¿Por qué? Porque la gente quiere desprenderse ¿de qué? De la culpa. Y ¿sabe el único que te puede librar de la culpa? Porque dice la palabra que los que están en Cristo Jesús no hay ¿qué? Que no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay ¿qué? Condenación. Por eso cuando uno empieza a tener una relación con Jesús, empieza a sentirse ¿qué? En paz. Empiezas a sentirte que tu mente no te acusa. Empiezas a sentirte que eres perdonado. Empiezas a sentirte que puedes ser libre. Hoy la gente no sabe cómo librarse de la culpa. ¿Por qué? Porque la única manera que hay se llama Jesús.